Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas. Bueno, somos poquitos, esperemos unos minutos más a ver si se suma más gente y seguimos. Bueno, vamos a comenzar lo que dejamos la clase pasada. Bien, así terminamos y avanzamos. Para hacer un repaso así a grandes rasgos, habíamos visto que los tipos de prueba pueden ser por conocimiento interno. Dentro del conocimiento interno teníamos lo que son caja negra y caja blanca. Ejecución, que puede ser manual y automática. Después tenemos lo que son los de finalidad, que teníamos los de progresión, regresión, humo, sanidad, exploratoria. Y de nivel, que son componentes, integración, sistema y las pruebas de UAT que las hace el usuario final. Y dentro de los funcionales teníamos, bien, que habíamos visto portabilidad, rendimiento, usabilidad, seguridad y globalización. Bien, ahora vamos a seguir viendo el de accesibilidad. Bien. Y hasta acá nos quedamos. Nos quedamos porque es importante después lo que venía de esto y quiero empezar a entrelazar todas las pruebas. Así que bueno, si hablamos de prueba de usabilidad, bien, que son las pruebas estas de accesibilidad. La accesibilidad es el grado en que todas las personas pueden hacer uso de un sistema, bien. Y cuando digo todas, me refiero a todas las personas, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas, físicas, los que fueran.
Esto es importante porque dentro de nuestros usuarios podemos tener personas quizás que sean ciegas, bien, con, no sé, por ejemplo, con deficiencias auditivas, puede ser otro tipo de problema. Por ejemplo, no sé, o sea, otro pueden ser, por ejemplo, los daltónicos, bien, y esas dificultades pueden ser permanentes o pueden ser temporales, ¿bien? O sea, no necesariamente tenemos que pensar en personas que tienen una discapacidad, sino que tal vez nosotros temporalmente podemos estar en esos lugares, ¿bien? Por ejemplo, siempre cuento el caso de cuando ahí yo me fracturé el brazo, o sea, presionar la combinación de teclas, bien, a mí me costaba mucho. ¿Por qué? Porque quizás tenía el brazo inmovilizado con el yeso y era un fastidio, bien. A modo de ejemplo, se estima que el 15% de la población está afectada por esto. Entonces, si nosotros no hacemos buenas pruebas de accesibilidad, dejamos de lado el 15% de las personas que podrían ser nuestros usuarios. Bien, ahí como dice la W3C, bien, desarrolla estándares y materiales para dar soporte a que las aplicaciones sean más accesibles. Bien, yo no les voy a estar hablando de la W3C, bien, pero, o sea, si ustedes quieren investigar, lo pueden hacer bien, tranquilamente. Son estándares, ni más ni menos, bien. Ahora, bien, a esto quería llegar y no quería que esté en la clase pasada y por qué se los quería dar hoy. Porque ustedes, bien, van a tener que hacer estrategias de prueba, ¿bien? Porque tenemos todos estos tipos de prueba que yo les fui comentando, ¿bien? Tipos de prueba disponibles, ¿bien? ¿Cuáles van a ser los más adecuados para el proyecto? Bien, que ustedes estén. Entonces, era necesario conocer cada tipo específico. Entonces, bueno, por eso en este momento estamos empezando a hablar de la estrategia de prueba. ¿Por qué? Porque ya comenzamos todos los tipos de prueba y vimos todos los tipos de prueba que hay, o al menos son los más importantes. Hay más, sí hay más, pero estos son los más importantes. Y algo que es importante también saber, que a mí me gusta representar de esta manera, es que los tipos de pruebas son combinables. Es decir, no es que voy a hacer solo pruebas exploratorias o no es que voy a hacer pruebas manuales. Bien. Siempre estoy combinando estos tipos de prueba. Bien. Siempre los voy a estar combinando. Dame un segundito. Ahora, vamos a hacer, obviamente, cómo combino todo. Bueno, por ejemplo, puedo decir ahí, como dice, mi estrategia de prueba para el proyecto que yo estoy es hacer pruebas de caja negra, que estén automatizadas esas pruebas de caja negra para hacer regresiones a nivel de sistema y que sean funcionales. Bien. Otra combinación posible, por ejemplo, que voy a hacer pruebas de caja negra, que sean, no sé, pueden ser manuales exploratorias, que sean de integración y que sean funcionales. O, por ejemplo, voy a hacer de caja blanca, que sean manuales, bien, de nuevas funcionalidades, a nivel progresión, solamente a nivel componente, que sean funcionales. Bien.
cambiamos un poquitito quizás la parte funcional, bueno, puede ser que abra de caja negra automatizada de progresión a nivel de sistema de rendimiento. Bien. ¿Ven cómo se van combinando todas estas? Imagínense ustedes que están haciendo una simulación donde quieren probar cómo funcionaría el sistema con 3.000 usuarios para ver cómo se comportan mientras realizan, no sé, las compras. Bueno, estoy haciendo, bien, esto de, por ejemplo, no sé, caja negra, porque supónganse que, no sé, o sea, imagínense que está construido sobre un sistema que está automatizado porque estos 3.000 usuarios los voy a automatizar con pruebas de progresión. Bien. Todo esto se enlaza entre uno y otro. Bien. Si saber sobre estas nuevas funcionalidades, por ejemplo, a nivel de sistema, porque estoy haciendo un proceso de compra completo y de rendimiento, porque quiero ver cómo se comporta el sistema con esta determinada carga. Y así sucesivamente, bien, planteando distintas estrategias de prueba. Incluso en un mismo proyecto puede ser que yo haga varias de estas pruebas, ¿bien? Sí, porque yo, a ver, voy a estar haciendo estas pruebas, por ejemplo, no sé, de rendimiento, que no me va a descartar que también tenga que hacer pruebas manuales, exploratorias, por ejemplo, con otra funcionalidad. Entonces, esta es la forma que yo sugiero pensar, ¿bien?, estas estrategias de prueba. Bien, por eso les vuelvo a repetir, o sea, todo esto se combina, bien, como yo les estoy mostrando acá, por ejemplo, este ejemplo, todo esto se combina y ustedes van a ver qué tipo de prueba, bien, van a usar por la estrategia de prueba, bien. Eso es muy importante, bien, esto no lo van a aprender de un día para otro, bien, o sea, les voy a ser sincero, esto es mucho de experiencia y se lo va a dar mucho la práctica, bien. A ver, o sea, un junior esto no lo va a poder hacer bien porque son ciertas estrategias que va a tener que hacer y quizás no lo va a saber hacer. Porque también acuérdense que de esto hay que estimarlo, ¿bien? Y si se estima, hay que pasar un número en cantidad de horas o lo que sea, y ustedes tienen que tener en la cabeza cuánto tiempo esto les va a llevar. Bien. ¿Alguna duda con esto? ¿Ninguno tiene ninguna duda? Bueno, muy bien. Bueno, acá terminamos lo que era la PPT que había dejado el otro día, por eso se los quería dar hoy, para poder combinar toda esta estrategia bien que hacemos. Ahora vamos a pasar a lo que es caja negra y caja blanca, ¿bien? Que son las pruebas de conocimiento interno y son las más usadas. Así que bueno, vamos a ver, como les dije, caja negra y caja blanca. Bien.
Acá lo que vamos a ver es que es el otro tipo de técnicas, bien, como yo les dije que habíamos mencionado, bien. Estas son técnicas estáticas y acá lo que vamos a ver también son las técnicas dinámicas, bien. Básicamente existen tres tipos de técnica dinámica, pero dos de ellas son las más utilizadas y son las más grandes, que son las técnicas de caja negra y de caja blanca. Estos tipos se diferencian básicamente en lo que es la forma en lo que se obtienen los casos de prueba, ¿bien? Y para tener una buena cobertura en el sistema de software deberíamos poder aplicar estas tres técnicas. ¿Por qué? Porque cada uno va a descubrir distintos, bien, defectos, ¿bien? Defectos diferentes, obviamente. Empecemos entonces con lo que son las técnicas de caja blanca. Las técnicas de caja blanca, o llamadas white box, bien, se realizan cuando el QA puede acceder al código fuente de la aplicación y también a sus algoritmos y a su estructura de datos, bien. Lo que sucede en este tipo de técnicas es que la persona que está probando necesita tener habilidad de programación o necesita saber programación y conocer el framework de desarrollo que se está usando y tiene que tener cierto conocimiento también de saber qué es lo que hacen en las distintas clases y métodos, ¿bien? Porque si no, va a estar bastante al horno, ¿bien? También las técnicas de caja blanca se realizan sobre funciones internas del módulo, ¿sí? Acá lo que tiene el mayor foco es la estructura del programa, es la parte interna, ¿bien? Vemos lo que hay dentro y no nos importa las entradas y salidas, sino que vemos lo que hay dentro del componente o de la aplicación del sistema o lo que estemos probando. Los casos de prueba acá van a garantizar que todos los caminos que existen en el módulo hayan sido ejecutados, ¿bien? Tanto las decisiones positivas como las negativas. Pero ¿cuál es el objetivo principal de testear algo con esta técnica de caja blanca? Básicamente, los principales objetivos serían que así de esta manera podemos quizás alcanzar, bien, aquel código que no se puede alcanzar mediante los test de caja negra, que son los que vamos a poder encontrar quizás inconsistencia dentro del código o quizás código que no se utilice, que no tiene razón de ser para estar ahí, que solo ocupa espacio y además no permite optimizar el funcionamiento de la aplicación desde adentro, desde su estructura. Este tipo de caja blanca tiene este tipo de técnica, bien, y se puede utilizar tanto en niveles de componente de integración y de sistema. Pero ¿cómo se utiliza, bien? ¿Qué sería la estructura en cada uno de estos niveles? Bueno, el nivel de componente es el más simple porque la estructura sería la estructura del componente del software, es decir, sentencia, decisiones de las ramas, de los diferentes caminos, etc. Ahora después vamos a ver qué es cada cosa. En el nivel de integración, la estructura es el árbol de llamada o el diagrama en el cual un módulo llama a otro módulo
o un subsistema llama a otro subsistema y el nivel del sistema de la estructura podría ser considerada la estructura de un menú o de un proceso de negocio o de una estructura de una página web. La principal ventaja de aplicar técnicas de caja blanca es que los métodos pueden aplicarse en etapas tempranas del sistema. Y como ya hemos mencionado muchas veces, encontrar fallas en etapas tempranas hace de que el costo de corregir esta falla sea mucho menor a corregirla en etapas finales. Y además que tenemos una cobertura casi total de lo que es la estructura del sistema. Entonces, vamos a ver recorrido todos los caminos y vamos a poder ver todas las decisiones positivas, negativas, pero la mayor desventaja que tiene estas técnicas es que el QA o la persona que esté probando necesita tener conocimientos del lenguaje de programación, porque si no, se le va a escapar muchísimas fallas y no lo va a poder ver. ¿Bien? ¿Cuáles son los tipos de técnica que vamos a ver? Bien, se lo llama cobertura de sentencia, cobertura de decisión, cobertura de camino y por último vamos a ver lo que es la cobertura de condición y de cordura. Bien. De cobertura, de condición y de cobertura. Bien. A ver, esto es mucho de matemática, no sé si saben, pero es mucho de matemática discreta esto, ¿bien? No sé si ustedes alguna vez tuvieron matemática discreta, pero sale mucho de ahí, ¿bien? Empecemos a ver una de las técnicas de caja blanca, ¿bien? Que se llama cobertura de sentencia. Haciendo un paréntesis, bien, las técnicas de caja blanca en mi vida las probé muy pero muy pocas veces. Todo esto siempre se centra en lo que son las de caja negra. Bien, caja blanca, acuérdense, tienen que tener conocimiento de programación, porque si no, no lo van a poder hacer. Bien. Pero antes que nada empecemos a entender qué es la cobertura. La cobertura básicamente es la medida en que un conjunto de prueba ha probado una estructura en particular. Esta medida va a poder ser expresada en porcentaje. Bien, por ejemplo, se probó el 15%, se probó el 80% de la estructura del módulo. Tenemos como una de las características que dice que comprueba el número de sentencias ejecutables que se han ejecutado justamente con el nombre, ahí lo dice el foco, bien, acá es la sentencia del código del programa, bien, si la sentencia, la pregunta que nos vamos a hacer es que ¿qué casos de prueba, bien, vamos a necesitar para poder ejecutar todas estas, bien? O un determinado porcentaje de las sentencias del código, bien, que existe, bien. En el código de cobertura va a ser satisfactorio o va a ser positivo si todas las sentencias del programa son ejecutadas por lo menos una vez, ¿bien? Como segundo punto, utilizamos el gráfico de flujo de control, ¿bien? ¿A qué me refiero con esto? A la base de este análisis, ver, ¿bien? Va a ser un gráfico, un diagrama de flujo de control o lo que se llama Control Flow Graph, ¿bien?
donde tienen las instrucciones o las sentencias y se representan mediante nodos, lo que es el flujo de control entre estas instrucciones o sentencias se representan por aristas o por flechas. Y por otro lado, bien, tenemos que poder obtener la cobertura, bien, o porcentaje de la cobertura. Necesitamos ahí, que es el tercer punto, realizar un pequeño cálculo de la siguiente manera. Será el número de sentencias ejecutadas por el número total de sentencias por 100. Y el último punto, tenemos el objetivo principal de estas pruebas es detectar aquellos bloques de código que no se utilizan o lo que se llama código muerto en el programa. Bien. Si tenemos código muerto, obviamente que la cobertura no va a ser del 100%, pero así vamos a determinar cuáles son y los vamos a poder eliminar. Entonces, este tipo de técnica de caja blanca, que es la cobertura de sentencias, me va a permitir determinar si hay código muerto, aunque no me va a poder determinar si falta algo de código. Bien, eso no lo voy a poder determinar. Ahora, cobertura de decisión. Bien. Tenemos que una decisión es un punto en el código en el cual se va a producir una ramificación. Entonces, vamos a satisfacer el criterio de cobertura de decisiones si todas las condiciones del programa son ejecutadas. Bien, al menos una vez por verdadero o por falso. Bien, esta técnica también utiliza el gráfico de flujo de control. Pero la cobertura de decisión se centra más que nada en el flujo del control del segmento del programa, es decir, no en los nodos como la técnica anterior, sino que se centra en las aristas del diagrama de flujo. Entonces, para obtener una cobertura del 100%, es necesario que todas estas aristas sean cubiertas por lo menos una vez. ¿Bien? Por lo tanto, en este tipo de cobertura, lo que nos vamos a preguntar es qué caso de prueba necesito para cubrir cada arista del diagrama de flujo de control por lo menos una vez. Bien. Por otro lado, para poder obtener el porcentaje de la cobertura, vamos a hacer la misma ecuación, pero esta vez teniendo en cuenta el número de decisiones ejecutadas sobre el número total de decisiones por 100, o lo que es lo mismo, el número de ramas o el número de aristas ejecutadas, o el número de ramas o el número de aristas por 100. Por último, tenemos que lograr una cobertura de decisión del 100%. Requiere por lo menos los mismos casos de prueba que requieren la cobertura de sentencia de la técnica anterior. Por lo tanto, una cobertura de decisión del 100% siempre va a incluir una cobertura de sentencia 100%. ¿Por qué? Porque para haber pasado por todas las aristas, sí tengo que haber pasado, obviamente, por todos los nodos básicos. ¿Bien? Pensé que se me había cortado internet. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ok. Por definir ahí a qué se llama camino a este mundo del software, se llama camino a una combinación de segmentos de programa
En un diagrama de flujo también puede ser una determinada sentencia, una secuencia de nodos y aristas alternados. Bien, entonces, una vez que tenemos eso más o menos en claro, lo que vamos a hacer en esta cobertura de camino es comprobar el número de caminos lineales independientes que se han ejecutado en el diagrama de flujo o componente que estamos testeando. Básicamente en esta técnica lo que hacemos es centrarnos en la ejecución de todos los posibles caminos que se puedan lograr a través del programa. Como ya hemos visto, cada sentencia va a ser un nodo, cada flujo de control va a ser una arista, entonces un camino va a ser una vía única desde el inicio hasta el final del programa de diagrama de flujo. Tenemos que el objetivo de esta prueba, o sea, el criterio de salida, va a alcanzar un porcentaje definido previamente de cobertura de camino y ese porcentaje lo vamos a sacar con el número de camino que hemos ejecutado sobre el número total de caminos por 100. Como es de suponer, la cobertura de camino es mucho más exhaustiva que la cobertura de sentencia o de decisión que vimos en los dos slides anteriores. Pero aunque es mucho más exhaustiva lograr el 100% de cobertura de camino, no es una tarea fácil solamente que se va a lograr en programas que son muy simples. Bien. Prueba de condición y cobertura. Las pruebas de condición y cobertura es una técnica que es bastante más complicada de las técnicas que aprendimos anteriormente. Es como que cada vez es más compleja bien la técnica. En esta técnica no vamos a evaluar la sentencia en sí, sino lo que hay dentro de la sentencia en las condiciones múltiples que existen dentro de las sentencias. Entonces, estas pruebas de condición y cobertura van a ser el porcentaje de todos los resultados individuales de condición que van a afectar de manera independiente el resultado de la decisión que estamos probando. Bien. Lo que hacemos acá es detectar defectos que provienen de implementar en condiciones múltiples. Las condiciones múltiples van a ser construidas por condiciones atómicas o van a ser la combinación de las condiciones atómicas. Atómica significa que no puede ser dividida en condiciones más pequeñas. Bien. Estas condiciones múltiples se van a combinar mediante el uso de operadores lógicos como es el AND y el OR. Bien, las condiciones atómicas no contienen operadores lógicos, sino que contienen operadores relacionales. Por ejemplo, el igual, menor, el mayor, menor, igual, etcétera. Hay tres tipos de técnicas dentro de estas pruebas de condición y de cobertura. Tenemos una condición simple, una condición múltiple y mínima cobertura de condición múltiple. Bien. Bien, vamos a ver al caja negra ahora. Bien, vimos primero lo que era caja blanca. Caja blanca es complejo, no les voy a decir que no, pero caja blanca es complejo, caja negra es más lindo, por decirlo alguna cosa. En este caso, bien, lo que es la técnica de caja negra, esta estrategia de testing se centra principalmente en lo que es la verificación de la funcionalidad de la aplicación, bien.
vamos a estar viendo los datos que entran, los resultados que se obtienen, la iteración, el funcionamiento de la interfaz de usuario y básicamente en general todo aquello que, o sea, nosotros vamos a ver en lo que es el frontend, es el comportamiento esperado del sistema. Bien, ni más ni menos, por ejemplo, como hicieron el TP2. Bien, eso son técnicas de caja negra. Ahora bien, como el estudio de todas las posibles entradas y salidas de un programa es casi impracticable, o mejor dicho, es impracticable que se seleccione un conjunto de ellas sobre las que se van a realizar las pruebas para poder seleccionar ese conjunto de entradas y salidas sobre lo que vamos a estar trabajando. Hay que tener en cuenta que en todo programa existe un conjunto de entradas que van a causar un comportamiento erróneo en nuestro sistema y como consecuencia van a producir una serie de salidas que revelan defectos o la presencia de defectos. Por lo tanto, como la prueba exhaustiva es imposible, o a menos que sea un programa muy pero muy pequeño, el objetivo final es entonces encontrar una serie de entradas cuya probabilidad de pertenecer, bien, el conjunto de entradas que causen ese comportamiento erróneo sea lo más alto posible. En estas técnicas de caja negra vamos a observar al módulo, al componente del programa, es decir, al objeto de prueba como una caja. Bien, el sistema es tratado como un sistema cerrado del que no conocemos nada sobre cómo fue desarrollado. Básicamente lo que hacemos es trabajar con las entradas y las salidas sin acceder al código fuente. Entonces, la principal diferencia entre lo que es técnica de caja negra y técnicas de caja blanca es que las técnicas de caja negra no se trabajan con el código fuente, sino con el programa en sí. Es importante saber que no se trata de elegir a qué tengo que usar técnicas de caja negra o a qué tengo que usar técnicas de caja blanca. No tenemos que elegir la técnica que mejor se adecue al proyecto en el que estamos trabajando. Bien, esta técnica de caja negra son técnicas más cercanas a la experiencia del usuario porque el objetivo principal acá es asegurarnos que el usuario funciona de acuerdo a los requerimientos, a las historias de usuario y además cumple con las expectativas del usuario. Es por esto que este tipo de técnica se lo llama también test funcional o test de comportamiento. Bien. Ahí está. A ver, vamos a probar o verificar las funcionalidades. Es muy importante que las especificaciones del sistema, las historias de usuario sean de calidad, como ya estuvimos hablando. Es decir, como el resultado de las pruebas de la caja negra depende de la calidad de esas historias de usuarios del sistema que se crearon, si las encontramos defectos, entonces los casos de prueba ahí también lo serán. Bien. ¿Qué tipos de errores vamos a descubrir con este tipo de método? Bueno, esto más o menos lo vimos. Básicamente van a ser errores de interfaz, de comportamiento incorrecto, porque no baje quizás la performance y por último, en qué nivel puede utilizar este método en todos lo que son el destino de unitario en el testing de integración, en el testing de sistema y en el testing de aceptación. Bien. Resumiendo, ahí
veamos. Ventajas y desventajas que puede usar, bien, esta técnica, bien. Primero, bien, como ventaja se puede encontrar que las pruebas se realizan desde un punto de vista del usuario buscando discrepancias en las historias de usuario, bien, que vamos a levantar los bugs, los errores. Segundo, que el QA no necesita conocimientos del lenguaje de programación, bien. Y como tercer punto, bien, que las pruebas pueden diseñarse a medida que se terminan las historias de usuario. No hace falta esperar que el desarrollador termine con el código. Ahora bien, como desventaja, lo que podemos mencionar es que no hay una forma de probar todos los caminos posibles del sistema. Bien, y que las especificaciones, ahí las historias de usuario a veces no son claras y faltan algo, bien. Los casos de prueba ahí no van a ser buenos, bien, no van a tener una buena cobertura, bien. Eso como desventaja, bien. Ahora, bueno, vamos a hablar un poquitito de las técnicas para diseñar lo que es... Esperen que se me trabó la máquina. Ahí avanzo. Las técnicas para diseñar pruebas y ahí puede ser que la pregunta... Se me trabó la máquina, ¿eh? No sé en qué diapositiva le estoy presentando a ustedes, pero se me trabó la presentación. Se colgó la 8, profe. Ok, bien. Avancé a la 9 y no avanzó. Ahora me imagino en algún momento avanzará. ¿Por qué deberían aplicar una técnica para diseñar las pruebas? Ahí me levantó. Bien, ahí fue. Bueno, acuérdense por qué no se puede probar todo. Esto ya los vimos, van a tener poco tiempo. Bien, acuérdense que ya vimos que las pruebas exhaustivas no son posibles. Entonces tenemos que elegir qué es lo que vamos a probar. Y esa elección tiene que ser eficiente. Bien. Una vez alguien me había dicho que el testing es como probar la batalla naval. Bien. Que tenés que poner por un lado tus casos de prueba y por el otro lado están los defectos. Entonces, si tu caso de prueba le diste al defecto, ¡pum!, tocado, si no, agua. Entonces hay que tener una estrategia para poder tocar esos barquitos de manera eficiente. Porque testing, a diferencia de la batalla naval, no tiene como un cartoncito limitado. Hay infinidad de escenarios para probar. Entonces, no vamos a poder probar todo. Bien. Las técnicas que vamos a ver a continuación nos va a permitir reducir la cantidad de casos de prueba que ejecutamos. Bien. Aumentando la probabilidad de encontrar defectos. Es decir, que vamos a seleccionar lo que vamos a probar de una manera sistematizada para no omitir ningún caso importante. Es decir, que vamos a aplicar técnicas para poder de una manera sistematizada encontrar la mayor cantidad de defectos, pero reduciendo las pruebas que vamos a ejecutar. Estas técnicas para diseñar pruebas se clasifican en técnicas de caja negra y técnicas de caja blanca, al igual que se clasificaban las pruebas. Nosotros vamos a ver las técnicas de caja negra. Bien, ¿todas las técnicas vamos a ver? No. Hay un ranking de técnicas comunes más usadas, así que vamos a ver esas técnicas de caja negra que son las más usadas. Bien.
Pasemos al siguiente tema para ver cuáles son las primeras técnicas. Bien, que son las técnicas de partición de equivalencia. Una partición de equivalencia es un concepto matemático que aquellos que vienen de carreras técnicas, bien, quizás esto lo vieron, yo les dije, esto se llama matemática discreta, bien, quizás si vienen de carreras técnicas, es muy probable que esto lo hayan visto, bien, o sea, al menos yo lo vi como matemática discreta, bien. No se asusten con lo que ven ahí, esa fórmula, bien. Pero van a ver que tal vez esa descripción o esa síntesis es más complejo de lo que en realidad es la técnica. Imagínense que tienen un conjunto de cosas, bien, cada partición es un subconjunto de ese conjunto que tienen, bien, que cumplen dos condiciones, que son las que ven ahí en pantalla. La iteración en estos, entre esos dos o varios subconjuntos es nula, es decir, que no hay elemento compartido entre las diferentes particiones de ese conjunto. Es decir, yo tengo todo mi conjunto y lo divido con algún criterio en subconjuntos. ¿Bien? Ningún elemento pertenece a dos subconjuntos al mismo tiempo. Y por otro lado, la condición que surge es que la otra condición es que es la sumatoria de todas las particiones de ese conjunto dan el conjunto total. Es decir, que todos esos subconjuntos que yo armé cuando los juntos me dan un conjunto total. Esto por ahí parece un chino, así como se los estoy explicando, bien, te lo estoy explicando lo más sencillo posible, pero lo vamos a ver más fácil con un ejemplo, bien, y les va a parecer más sencillo, pero se lo tenía que explicar de otra manera. Supónganse que yo tengo un montón de heladitos. Con esos heladitos tenemos que armar nuestras particiones de equivalencia. Entonces tenemos que armar subconjuntos de este conjunto total de heladitos con algún criterio. ¿Bien? Ahora, yo les pregunto, ¿qué criterio se les ocurriría a ustedes probar? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué criterio utilizarían ahí ustedes? Tomaría como, hola, ¿qué tal, profe? Buenas. Tomaría como similares los casos de, por ejemplo, los helados amarillos. O sea, con uno podría ser representativo de los demás. Sí, está bien. Lo más probable, bien, es que obviamente pueda ser el color, el sabor, por ejemplo, puede ser por otro lado, pero bueno, es visual, bien. Pero bueno, tomemos el color, bien. Entonces, los vamos a agrupar por colores, bien. Y fíjense que acá se cumplen estas dos condiciones. La intersección de todos esos subconjuntos va a ser vacío. Es decir, ningún helado tiene dos colores al mismo tiempo. ¿Bien? Y además, la unión de todos esos subconjuntos me da un conjunto total. Entonces, ¿en qué consiste la técnica aplicada a testing? Es tomar un elemento de cada una
de esas particiones, suponiendo que el resto se va a comportar de la misma manera. ¿Bien? Es decir, toma un representante de cada una de esas clases o de esas particiones, suponiendo que el resto se va a compartir igual. Es decir, no me pruebo todos los helados de naranja. Bien, me pruebo uno suponiendo que el resto de los helados de naranja tiene el mismo sabor, la misma textura, etc. Tomo uno de los helados grises suponiendo que el resto obviamente le va a pasar lo mismo. Bien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene esta técnica? Por un lado, minimiza los casos de prueba, bien, a ser probados porque alcanza a comprobar con un representante de la partición en lugar de haber probado los 4 casos de prueba naranja. Por otro lado, permite detectar la inconsistencias u omisiones en las historias de usuario, porque si yo empiezo a intentar separar los conjuntos en subconjuntos, me encuentro que con un elemento no sé dónde ponerlo y tal vez esa especificación no esté demasiado clara. Además, puede utilizar como un criterio de plan de prueba. Por ejemplo, puedo decir, no sé, voy a terminar mis pruebas cuando haya ejecutado al menos un elemento de cada una de las particiones de equivalencia. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esta técnica? La desventaja es que no tiene en cuenta las iteraciones entre las condiciones de prueba. En estos casos solo estábamos hablando, por ejemplo, del color de helado. Pero si yo quisiera, no sé, supónganse que estoy agregando en mi carrito de compras helado, bien, y que cada uno tiene un precio distinto, entonces no me permite hacer pruebas en relación al color y al precio. Bien, no me permite combinar campos para probar. Me centro en un campo y nada más. Bien, veamos este ejemplo que aparece ahí. Las personas entre 18 y 25 años pueden acceder al plan juvenil de la obra social. Entonces, yo tengo que saber que va a haber particiones válidas, que llamamos particiones válidas y particiones inválidas. Bien, las particiones válidas son aquellas que me van a dar el resultado que yo estoy esperando o que está dentro de lo especificado. Y las inválidas es lo que queda por fuera. Bien, entonces, en este ejemplo lo que puedo hacer es detectar particiones válidas de las personas entre 18 y 25 años. Ahora, si tengo menos de 18 años, voy a decir que es una partición inválida. Y si tengo más de 25, voy a decir que también es una partición inválida para aprobar este plan juvenil de la obra social. Entonces, acá hice la aplicación de la técnica de partición de equivalencia. Es decir, tenía todo mi dominio de entrada de números enteros y lo que hice fue agruparlos de tal manera que cumpla con esas especificaciones. Entonces, cuando dividí a mi conjunto de edades, bueno, la dividí en 3 subconjuntos de tal modo que cada una entre bien en cada una. No hay una iteración. Bien, es decir, no hay una edad que pertenezca a 2 de estos tipos al mismo tiempo. Bien, y la sumatoria de todos los conjuntos me dan un conjunto total, que es el conjunto de las edades. Bien, entonces, ¿cómo llego esto a testing? Bueno,
elijo a un representante de cada una de estas de las particiones y lo pruebo con eso. Entonces puede ser que lo pruebe con 23, con 15 y con 50. ¿Bien? Ahora, otra técnica, bien, son casos particulares de lo que son las técnicas de partición de equivalencia, que son los valores, límites y robustez. Bien. Yendo al ejemplo, bien, que veníamos trabajando, el análisis de los valores límites es una técnica que, como su nombre lo indica, pone foco en los límites de las particiones. Esta técnica también se conoce como análisis de valores bordes y consiste en probar los límites de la clase de equivalencias definidos y sus alrededores. ¿Por qué? Porque estáticamente es donde hay mayor cantidad de efectos. Hay mayor cantidad de efectos relacionados con el rango donde ocurre y en los límites. ¿Por qué? Porque quizás el desarrollador, en lugar de poner menor o menor igual, o había que poner mayor y puso menor igual, entonces siempre hay que poner foco. Bien. Veamos este ejemplo. Estábamos en el ejemplo anterior que entre los 18 y 25 años teníamos una partición válida. Y de mayores de 25 y menores de 18 eran particiones inválidas. Bien. Entonces, teniendo en cuenta que son edades y esas edades son números enteros, ¿cómo probaríamos los valores límites? Bueno, serían los valores límites de cada uno de esos rangos. Entonces, el 18 y el 25 para el rango de 18 y 25, el de 17, bien, que es inmediatamente interior, que es a la partición inválida, y el mayor a 26, que también me tendría que dar como inválido. Bien. Ahora, por otro lado, tenemos lo que es el análisis de la robustez. Bien. Que se fijan los extremos de esa clase de equivalencia, pero como poniendo algo grotesco, bien, en relación a la cantidad de caracteres que me admite. Por ejemplo, en el caso de edad, una edad muy, muy grande o muy, muy, muy chica, o se admitiera quizás decimales. Podríamos no sé, muchos ceros, bien, o muchos nueves detrás, bien. Estas son técnicas y están declaradas que generalmente dan error, bien, teniendo en cuenta algo de programación, bien. Ahora, imagínense, por eso este videíto que está acá, imagínense de esta situación, bien. ¿Cómo probarían, por ejemplo, bien, esto? ¿Cómo lo probarían ustedes? Bien. Yo les voy a mostrar este videíto, bien, para que se den cuenta. Esto sería un ejemplo de robustez. Ven que lo ven ahí, va bien. Pero si yo aplico mayor fuerza, ¿qué es lo que va a pasar? Bien, o sea, no estaría cumpliendo con lo que es la funcionalidad. Bien. Cuando nosotros estamos haciendo las particiones de equivalencia, a lo que estamos haciendo es, bueno, probemos acá con los valores, no en el chorrito cercano. Bien, ahora cuando vamos a probar la robustez, abrimos del todo para ver qué pasa en los extremos. Y ahí
es cuando aparecen los errores. Bien. Técnicas, diagramas de transición de estados. Bien. A veces en lugar de probar variaciones tenemos que probar cosas que cambian de estados. Entonces, a través de un diagrama de transición de estados, lo que podemos hacer es representar los distintos estados por lo que pasa el objeto que estamos modelando, ya sea un proceso, un producto o lo que fuera. Bien. Uy, se me trabó. Ahí va. Bien. Diagrama de transacción de estado. Seguramente esto quizás lo vieron y lo saben, pero no. Bueno, este diagrama va a estar formado por estados. Bien. Y no es la primera vez que lo ven, estoy seguro. ¿Por qué? Porque cuando les presenté, ¿se acuerdan lo del ciclo de vida de los defectos? En aquella clase les mostré cómo iba el ciclo de vida de los defectos. Viene en un diagrama de transición de estado. Es decir, que ya entienden que es un diagrama de transición de estado. Igualmente quizás lo vieron por otro lado. Bien, pero bueno, ¿qué se representa? Bueno, hay un estado inicial, se representa con un círculo relleno. Si hay un estado final, es decir, que si hay algo que termina y muere en ese estado, ¿bien? Y los graficamos como dos círculos, ¿bien? Concéntricos y en el medio relleno. Y después los otros estados intermediarios, ¿bien? Se representan con rectángulos. Los eventos son aquellas situaciones que nos hacen cambiar el estado al siguiente. Supónganse que si yo reporto un defecto, ese evento de reportar un defecto hace que el defecto ese pase a estado abierto. Si viene el líder y me lo asigna ese defecto a un desarrollador, pasa a estado asignado. Entonces ese evento de asignar el ticket hace que ese ticket pase a estado asignado. Y después están las transiciones, que son las que nos muestran que un determinado objeto pase de un estado al siguiente. Bien. Acá tenemos, bien, supónganse que tenemos que modelar, bien, un pedido ahora. Hace unos años, no sé si sabían, llegó al país una forma en que los mandolans, no sé si unos se acercó a la caja, hace el pedido y puede hacer el seguimiento del pedido a través de las pantallas. Entonces, si tenemos que modelar el pedido, supónganse que el diagrama de transición de estados es sobre este pedido. Entonces, cuando yo me acerco a la caja y pido el pedido aparece en estado ingresado. Cuando alguien lo empieza a preparar, va a estar en estado en preparación. Bien. Cuando está terminado, va a pasar el estado preparado o listo para entregar. Y cuando el cliente lo agarra, va a estar en estado entregado. Fíjense que el estado entregado es un estado final. Ese pase de estado tal al estado tal es una transición que ocurre en cada uno de estos eventos que yo les fui contando. Es decir, la transición que dice que pasa del estado ingresado al estado en preparación es disparada por un evento que alguien empieza a preparar ese pedido. ¿Y para qué nos sirve esto en testing? Bueno, modelar los objetos de esta manera nos permite entender qué transacciones son válidas, qué transacciones son inválidas. Por ejemplo, si yo tengo en el sistema un pedido, sé que no le puedo pasar el estado ingresado a preparado. Tiene que haber pasado previamente por el estado en preparación. Entonces, ¿qué estados pueden tener ese pedido? ¿Qué transiciones pueden hacer? ¿Qué transiciones no se pueden hacer?
Si sé que tengo el estado entregado y el estado entregado en el estado final, bien, entonces no debería poder sacar ese pedido en estado final. Muchas veces en las transiciones se escribe algo que se lo llama guardas, ¿bien? Que son condiciones. Acá en este caso no hay ninguna condición, pero supónganse que estamos modelando otra cosa. Por ejemplo, cuando veníamos viendo el ejemplo de la obra social del plan juvenil, supónganse que a los 25 años pasa el plan adulto automáticamente, esa guarda nos va a indicar que sea mayor de 25 o cuando cumpla 25 años y se dispara automáticamente esa transición. Entonces, esas transiciones también lo que podemos hacer es decir, quién tiene permiso de hacer tal y cual cosa. Bien, entonces, todas esas condiciones, bien, que aparecen especificadas acá en la transición, van a ser casos de prueba que también tengamos que probar. Muchas veces nos vienen dando estos diagramas de transición de estado, pero nosotros como QA los podemos usar como una herramienta para diagramar un poquitito más y armarnos un modelo y poder llegar a representarlo de esta manera y poder probarlo de una manera más fácil y que no nos escape nada ni omitamos condiciones. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a probar? La gran pregunta. Bien. Todas las transiciones válidas, las transiciones inválidas, todas las condiciones, los casos positivos, los casos negativos y todos los estados. Bien, eso es lo que tenemos que probar. Y la siguiente técnica es la técnica de tabla de decisiones. Bien. El problema que teníamos cuando hablábamos de las particiones de equivalencia, el análisis de valores, límites y robustez, era para cada uno de esos campos que había que probarlos por separado porque, bien, si no, no me permitía hacer esos casos de prueba. Y esa era una de las desventajas que habíamos mencionado. Probar las iteraciones entre los campos. Entonces, esta técnica de tabla de decisión viene un poquitito a solventar eso. Antes de entrar en la técnica en sí, veamos qué es una tabla de decisión. Bien. En términos generales, fuera de lo que es testing, como lo pueden ver en la pantalla, la tabla de decisión es una tabla donde arriba tenemos especificadas todas las condiciones, todas las variables que pueden haber y los valores que pueden tomar esa variable. Y abajo especificamos las acciones que surgen de la combinación de las acciones. De esta forma podemos representar la manera sistemática y matricial las condiciones que a veces son complejas y que nos resulta más fácil verlo a través de estas tablas. Bien. Esto que aparece como muy complejo, esta definición, básicamente lo que dice es que acá arriba, bien, vamos a tener lo que son las condiciones, bien. Y vamos a ponerles valor a cada una de esas condiciones. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y acá abajo vamos a tener las acciones, bien.
Ahora cuando vamos a ver un ejemplo va a ser más fácil. Bien, las acciones van a ser ejecutadas de acuerdo si cumplen o no cumplen esas condiciones. Vamos al ejemplo. Entonces, un ejemplo a ver si les queda más claro, ¿no? Supónganse que tenemos esta especificación que dice que todos los empleados de la organización reciben ciertos beneficios, pero aquellos que tienen más de 6 años de antigüedad pueden acceder al reintegro de todos los viáticos que tengan en el mes. Aquellas personas que tengan un puesto jerárquico accederán también al beneficio de tener un estacionamiento pago durante la jornada laboral, independientemente de su antigüedad. Bueno, entonces, si tenemos esta especificación, puede ser que nos resulte un poco complejo de pensar cuáles van a ser los diseños de caso de prueba. Van a sentirse perdidos. Entonces, ¿cómo hacemos? Acá aplicamos lo que es la técnica de la tabla de decisiones. Lo primero que hay que hacer, bien, es detectar cuáles son las condiciones y cuáles son las acciones. Bueno, las condiciones van a ser una determinada antigüedad y un puesto jerárquico. Y en función de eso, ¿qué es lo que va a pasar? Las acciones van a tener reintegro o no. Y van a tener estacionamiento o no. Entonces, ya detectamos cuáles son las condiciones y las acciones. Y ahora lo que vamos a hacer es plasmarlo en una tablita. Bien. La antigüedad es menor a 6 años o no. Y tiene o no puesto jerárquico. Bien. Esas son las condiciones, es decir, aquello que es variable y que en función de eso se va a ejecutar. Que me den un reintegro de viáticos o que me den estacionamientos y o que me den estacionamiento. ¿Bien? Entonces, hago esta combinación. ¿Bien? Es decir, acá lo vamos a plasmar. Puede ser que tenga una antigüedad menor a 6 años y que no tenga un puesto jerárquico. Puede ser que no tenga ninguna de las dos cosas, puede ser que no tenga antigüedad, pero sí puesto jerárquico. Y puede ser que tenga ambas cosas. Fíjense que en función de cómo sea la combinación de arriba, se dan las acciones de abajo. Si tengo una antigüedad menor a 6 años y no tengo un puesto jerárquico, es decir, soy nuevo y no tengo un puesto jerárquico, no voy a tener ningún beneficio. Ahora, si no tengo una antigüedad menor a 6 años, es decir, tengo una antigüedad mayor o igual a 6 años y no tengo un puesto jerárquico, ¿bien? Accedo al reintegro de viáticos si mi antigüedad es mayor o igual a 6 años y además tengo puesto jerárquico. Accedo a los dos beneficios, ¿bien? Y si soy nuevo y tengo un puesto jerárquico, solo puedo acceder al beneficio del estacionamiento. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo a través de esta tabla de decisión yo puedo pensar fácilmente cuáles son los casos de prueba. Es decir, la complejidad estaba en tener todo el enunciado descrito de esta manera. Si logramos sistematizar como una tabla de decisión, rápidamente van a salir
los casos de prueba. Bien, ahora yo les hago esta pregunta. ¿Cuántos casos de prueba ustedes acá tienen que probar? Igual está descrito acá. Pero ¿se dan cuenta de cuántos casos de prueba ustedes tienen que tomar? Perdón, hacer. ¿Están ahí o se fueron? ¿Alguno se da cuenta cuántos casos de prueba? Bueno, bien, muy bien, 4. Bien. ¿Por qué? Fíjense en lo que sigue. Bien. Fíjense que acá está expresado. Bien, yendo a la matriz. Bien. Otra forma de representar la tabla de decisión son los árboles de decisión. Bien. Esto queda a criterio de cada uno. ¿Cuál es la mejor forma de representar estas decisiones? Quizás a uno le resulta más fácil un árbol, a otro le resulta más fácil la tabla. Eso lo van a ir viendo ustedes y lo pueden hacer como ustedes gusten. Pero fíjense que es absolutamente lo mismo. Bien, empiezo desde un punto, abro la condición. La primera condición en menor a 6 años o mayor o igual a 6 años. Abro para cada una de las condiciones. La segunda condición, puesto jerárquico, si no, para cada uno de esos casos. Y en función de eso, planteo cuáles son los casos de prueba o los resultados esperados de acuerdo a cada una de estas. ¿Bien? Profe, yo no terminé de entender por qué son 4. No, bueno, lo que hay que ver acá es, primero, ¿entendés cuáles son las condiciones y las acciones? ¿Lográs entender eso? Sí, Bueno, ¿cuántas condiciones tenés y cuántas acciones tenés? condiciones tenés 4. ¿Y cuántas acciones tenés? 4 también. Bien, y si vos leyendo lo vas plasmando acá, si es menor a 6 años, bien, te lo vas Casi, plasmando acá. Vos lo que tenés que probar son, acá tenés un caso de prueba, otro caso de prueba, otro caso de prueba y otro caso de prueba. ok. Vos no tenés que probar, por ejemplo, antigüedad menor a 6 años. Sí, pero antigüedad menor a 6 años, ¿qué vas a probar? Vos tenés que ir viendo las variables que tenés, la condición y la acción. Vos vas a chocar esos dos. Bien, yendo al árbol de decisión, te va a pasar esto. Que acá vos vas a tener los casos de prueba con diferentes tipos de valores, acá 4, y acá vas a tener los valores de los datos de las pruebas para probar estas condiciones. ¿Se entiende? Sí, ahí lo entendí, Es complejo quizás de entenderlo, no les voy a decir que no, es complejo sí, pero tiene su forma. La otra que les decía, acá tenemos lo que es el árbol de decisión de ejemplo. Imagínense, vos tenés el inicio y después partíamos de las condiciones y las acciones. Antigüedad menor a 6 años y mayor o igual a 6 años. Menor a 6 años, ¿puesto jerárquico? Sí. ¿Es puesto jerárquico? No. Y antigüedad mayor o igual a 6 años, puesto jerárquico sí, puesto jerárquico no. Y acá tenés los 4 casos de prueba, que si mal venimos acá, van a ser los mismos. Bien, se chocan. O sea, una cosa es armarlo así en árbol y otra es armarlo en tablita. Y Bien. debería, por ejemplo, tomar un ejemplo de alguien con antigüedad menor a 6 años
y, y sin puesto jerárquico. Un ejemplo de alguien que tenga más de 6 años y no tenga puesto jerárquico. Y después otro ejemplo de alguien que tenga más, no, menos antigüedad y puesto jerárquico. Y después... Y es este. Bien, perfecto. Pero es un ejemplo de Acá cada. lo tenés. Claro, O sea, da lo ni mismo más si ni juego con menos. alguien que tiene 3 años de antigüedad o 2 años de antigüedad, mientras cumpla la condición. Claro, porque vos vas chocando la condición con la acción y ahí te va saliendo el caso de prueba. A ver, esto obviamente no le va a salir así porque sí, bien, esto se llama matemática discreta, bien, pero a veces cuando uno tiene una historia y, por ejemplo, imagínense que esta es la historia. Bueno, está buenísima. Y entonces dice, bueno, pero ¿por dónde empiezo a hacer caso de prueba? Que ni más ni menos le pueden pegar porque quizás lo arman en la cabeza, pero para no olvidarse ningún caso de prueba, lo ideal es armar una tablita de decisión. ¿Bien? Sí, muchas gracias. No se preocupen, a ver, o sea, la tablita de decisión, yo no les voy a tomar una tablita de decisión, bien, eso no se lo voy a tomar, pero esto se lo tengo que explicar como parte de para que ustedes lo procesen en la cabeza, si ustedes trabajan de QA y van a tener una historia donde tienen que armar una tabla de decisión. ¿Se van a chocar con la realidad? Sí, está buenísimo y a ustedes ahí lo van a tener que ver. ¿Bien? Profe, para pruebas Bueno, unitarias también se puede utilizar igual. esto sí se puede utilizar, obviamente. Las pruebas unitarias que las hace el desarrollador, estos casos de prueba no los va a usar el desarrollador. Esto te puedo asegurar que no lo va a hacer esta tabla de decisiones. Pero sí lo puede ayudar para desarrollar. Bien, quizás con las variables, las condiciones y parte de ahí y para que las desarrolle. Pero esto, los test unitarios, no entra acá un test unitario, o sea, Ah, no lo va a probar esto el desarrollador. O sea, el desarrollador te va a probar, a ver, esto va bien, sí, buenísimo, listo. O sea, y te lo dejó bien, o sea, no te va a hacer esta tabla de decisión. Bien. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Ninguno tiene ninguna pregunta? Bueno, bien. ¿Cómo seguimos? Se me trabó la máquina de nuevo. ¿Cómo seguimos? Hagamos una cosa. Hacemos Esperen que se me trabó la máquina para que se... La idea es lo siguiente, les comento, hacemos un break de unos 15 minutitos, ¿bien? Y les comento sobre el trabajo práctico 3, ¿bien? Para que ya lo empiecen a hacer. Recuerden que no es obligatorio, pero esto les va a ayudar muchísimo, ¿bien? Para el tercer parcial. Para el tercer parcial, el segundo parcial. Para hacer el TP3, ¿bien? Así que nos tomamos, volvemos 20 y 40, así volvemos 20, 40 y me escuchan para hablar sobre el TP3, ¿bien? Bueno, los dejo y volvemos en 15.
Bueno, ¿están por ahí? ¿Están vivos? Bueno, les explico cómo seguimos esto. Tenemos el trabajo práctico número 3, o sea, yo les dije que les voy a dar tiempo. Como este es largo, bien, la idea es lo siguiente. Necesito que cada uno de ustedes, bien, lo piense y lo diagrame en forma individual, bien. Luego lo van a exponer, bien, somos muchos, bien. La idea es que después me diga quiénes van a exponerlo. Entre ustedes armen los grupos, bien, y yo les voy a estar preguntando, bueno, díganme el grupo X, quiénes son. Y los anotamos. La idea de los grupos es que 6, 7 personas, bien. Para que ustedes como grupo me lo expongan. No quiero que me hagan una presentación ni nada de eso. Ahora les voy a mostrar. Yo lo que quiero es ver el Excel completo. Bien, ahora les voy a mostrar. Pero bueno, vamos a ver. TP3, lo que deben realizar son los diseños de caso de prueba. Bien, que realizaron del TP2. Saquen los funcionales, bien, los que son los end-to-end, que sea una funcionalidad completa, bien. Elegir 3 escenarios, que se acuerdan eran 3 de pago de factura del primero y 3 de recarga SUBE, que era el segundo, bien. Luego indicarlos en el Excel adjunto, bien. Ahora vamos a ver primero, bien, la forma obligatoria, como yo les digo, como si fuese exitoso, ¿bien? Y lo que deben indicar es el escenario de prueba, el título, la descripción, si tiene precondiciones, los datos de prueba, el paso a paso, el resultado esperado y el resultado obtenido. ¿Bien? Ahora les voy a presentar el Excel. Así hablamos del Excel, porque en el Excel está todo. A ver, porque no puedo presentar el Excel. El Word sí y el Excel no. Bueno, a ver. Vamos a dejar de presentar. Ahora sí. No sé por qué. Bueno. Bien, yo les dije que van a tener escenario de prueba, el pago de factura y lo que es la recarga SUBE. Bien. Yo le estoy poniendo como condición el pago de factura sea exitoso. Bien, o sea, se debe comprobar cuando se termine el pago y te dé un comprobante exitoso. Ahora vamos a ver las pantallas. Y obviamente como resultado final tiene que ser exitoso. Ustedes tienen que hacer el escenario 1 y escenario 2 de lo que ustedes quieran probar. Bien. Lo mismo con recarga SUBE. Nosotros vamos a tener una recarga SUBE que sea exitosa. Bien. Esperen porque si no esto me va... Ay, no les presenté, no les estoy presentando nada, ¿no? No, profe. Ay, ¿por qué no me avisa? ¿Ahí lo ven? Ahora sí, profe. Bien. Bien. Ustedes van a tener el escenario de prueba exitoso,
Bien, este se los doy yo como condición que ustedes tienen que llenar. Bien, acá tienen el título, la descripción, los datos de prueba, por favor, lo más completo posible. Bien, la descripción, el paso a paso, el resultado esperado y el resultado obtenido. Bien, y ustedes tienen que armar dos. Bien, el escenario 1 y escenario 2, dependiendo de, ahora vamos al Word. Y después tenemos lo mismo que yo les doy de forma obligatoria, la recarga sube exitosa. Bien, ahora, ustedes acá, este está dividido en dos partes. Bien, yo les muestro la secuencia del pago de factura exitoso en la página 2. Bien, yo les digo, bueno, de izquierda a derecha, cómo es la secuencia hasta que les da el pago exitoso acá realizado. Bien, que si esto sería obviamente el escenario 1 del pago de factura. Ustedes tienen que armar dos diseños de caso de prueba, bien, que ustedes hayan elegido. Bien. Ahora, para recarga sube pasa lo mismo. Recarga sube, si vamos acá, está en la página 4. Entonces, si se van hasta la página 4, acá es donde tienen la secuencia de la recarga sube, tuki, 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 hasta que les da la notificación de que está ok. Ustedes, teniendo esta secuencia, tienen que completar el escenario de prueba este y el de recarga de sube este. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Sí? ¿No? Creo que sí, profe. Bien. Igual después, si surgen dudas, mejor. Ustedes completan los dos escenarios para pago de factura y para recarga sube. Por favor, no inventen, céntrense obviamente en esto. No se me vayan por el aire y me digan, bueno, hay una página de login. No, céntrense más o menos en esto. Bien, para hacer el escenario de prueba. Si quieren indicar acá escenario de prueba que hicieron en el TP2, perfecto. Y lo mismo con esto. Bien, esa es la tarea 1. Después tenemos lo que es la tarea 2. En la solapa bugs del Excel hay que levantar un error por cada una por factura, una por recarga sube. Teniendo en cuenta la secuencia que está para pago de factura en la página 3. Entonces, acá dice pantalla de error luego del pago de factura. Entonces vienen acá, tienen toda la secuencia, cuando completan los datos de la tarjeta, luego le dan pagar y tiene el error. Bien, esto ¿dónde lo tienen que indicar? Acá en la solapa bugs, y ustedes me tienen que indicar los campos que fuimos nombrando para reproducir el error. Bien, ¿está claro? Que si vamos acá, acá les dice, deben indicar como título cuáles serían los campos del tipo error y luego reportar la incidencia. Para pago de factura, la página 3, y para recarga sube, la página 5. Bien, acá tienen la secuencia, pago realizado, y después cuando quieren descargar el comprobante les da error. Bien. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que indicar los títulos. Esto lo vimos en la cursada. Hay dos que son esenciales y se los estuve repitiendo para levantar un error. Bien, esos los tienen que indicar sí o sí. Bien, no inventen para el bug de pago de factura y de recarga sube porque esos lo tienen acá. Bien, acá está el de sube. Y acá está el de pago de factura. ¿Bien? Bueno, ¿quedó claro cómo es el ejercicio?
Igual se los envío por mail. Recomendaciones. Trátelo de hacer cada una en forma individual. Bien. Luego lo hacen, se juntan un grupo de 6, 7 personas para exponerlo ese día que les digo ya cuándo va a ser. Igual se los envío por mail. El día que se va a exponer va a ser el 13 del 11. Bien. Y ahora les digo por qué. A partir de acá van a tener ustedes 3 miércoles, que es el miércoles 23, miércoles 30 y miércoles 6 para realizar, bien, déjenme ver, a ver si me da, antes que les diga cualquier cosa, esperen, déjenme ver, 28, 4, 4. Bien, sí, nos da bien. Entonces, ustedes van a tener 23 del 10, 30 del 10 y 6 del 11 para hacer el trabajo práctico. Van a ser 3 miércoles, los miércoles van a tener clase sincrónica. El 13 del 11, bien, igualmente yo les voy a ir preguntando, bien, me van a ir diciendo, obviamente, los grupos, así los tengo anotados, y les digo un horario. Ese horario, por favor, hay que cumplirlo. Le digo, bueno, el grupo tal va a estar de tal a tal. Y me van a comentar cómo lo armaron. Bien, ¿por qué hicieron eso? Me van a comentar lo que más quiero de esto es por qué reportaron el bug así. El bug tiene que estar, recuerden, bien armado para que el desarrollador lo entienda, bien. Le tienen que cargar los títulos, bien. Y esto les va a servir mucho para el segundo parcial. Va a ser de muchísima utilidad. Yo se los estoy enviando por mail con el Word y el Excel, bien, para que ustedes lo tengan, bien. ¿Preguntas? Profe, ¿la presentación sería virtual? Sí, a ver, sí, es virtual la presentación el 13 del 11 y no me armen una PPT, no quiero nada de eso. Lo que quiero ver es el Excel completo. Bien, los escenarios de prueba que eligieron más el mío, que tienen que hacer todo el paso a paso, la descripción, el resultado obtenido, el resultado esperado, y completar los issues. 2 issues, uno de pago de factura y uno de recarga, centrándose en lo del Word, no me indiquen cualquier issue. Bien, yo le estoy poniendo la secuencia de las pantallas para que ustedes puedan levantar el error. Bien. Profe, una consulta. Sí. ¿Los revisa antes de la presentación? O sea, Los una reviso. clase anterior. En Sí. la presentación los reviso y les voy marcando. Listo. Por eso, o sea, quiero que estén todos bien. Así les voy diciendo esto está bien, esto puede estar así, esto está mal. Bien. ¿Otra pregunta? Pueden hacer, si quieren, un escenario de un caso negativo. Eso también lo pueden hacer si quieren. Bien. ¿Preguntas? Profe, perdón, Sí. me quedó una duda de la consigna de la primera. ¿Tienen que ser 2 escenarios exitosos pero distintos o uno tiene que ser un camino feliz, digamos, y otro un camino triste? O sea, que te lo rechace. Los escenarios
tenés 2 de factura y 2 de recargas. Pueden ser positivos como negativos. Eso elíjanlo ustedes. El Listo, profe, primero gracias. sí es exitoso, porque es el que tienen que completar de lo que yo les digo. ¿Bien? Y les doy la secuencia en el Word de la imagen, ¿bien? Hasta llegar hasta el final. Con eso, si quieren, pueden hacer el otro escenario. No inventen, ¿bien? No inventen porque la consigna es esa, o sea, tienen que regirse con el Word. Bien, ¿más preguntas? Bueno, recuerden que van a tener, yo voy a hablar con Bedelía para que no les tomen las faltas, ¿bien? Recuerden que van a tener los días miércoles 23, miércoles 30 y miércoles 6 va a ser asincrónica para que ustedes lo hagan. Uno, en forma individual. Igual yo el lunes que viene le voy a ir preguntando a ver cómo van. Bien, el 28 lo que vamos a hacer, yo les voy a dar la presentación, la anteúltima, nos queda ver una de APIs, bien, que va a ser la del 28, esa es cortita, y ahí también lo que vamos a ver van a ser los videitos, bien, así que el 28 traten de estar, porque está bueno, porque es de toda la teoría que yo les vine hablando, bien, llevarlo a la práctica, bien, está bueno de que estén y vean esos videitos porque se van a dar quizás muchas cosas de la teoría llevada a la práctica. El 4 y el 11, bien, les tengo que dar todo lo que es automatización, bien. Y el 13 lo exponen, bien, de forma virtual, no es presencial. Y después tenemos el 20 del 11, que es miércoles, tenemos el segundo parcial. El lunes 18 no tenemos porque es feriado. ¿Bien? Y el 25 es el recuperatorio. El lunes 25 se cierra todo. ¿Bien? ¿Les quedó todo el panorama claro? Sí, profe. Bien, perfecto. ¿Dudas? ¿Dudas? Dudas a la 1, dudas a las 2, dudas a las 3. No hay nadie con dudas, todo entendieron todo. Fíjense si les llegó el mail. A mí me llegó. Listo, perfecto. Entonces si son todos, a los que se le envié el TP2 fueron todos los mismos, así que listo. Bueno, muy bien. Acuérdense que los miércoles, igual este miércoles, háganlo en forma individual. Tienen 3 miércoles. Bien, imagínense, el 23, 36 para trabajarlos y después trabajarlo en equipo y lo van viendo y discuten entre ustedes y el 13 me lo presentan. Bien, así que bueno. Si no hay más dudas, nos vemos el lunes 28. Esto les va a servir un montón, pero un montón para practicar para el segundo parcial, ¿eh? La práctica y la teoría, porque la teoría acá van a tener la mitad de la teoría para saberlo. Lo que queda de teoría es algo de APIs, que es cortita la de APIs, y después sí lo que queda de teoría es lo de automatización. ¿Bien? Que eso sí es un poquito largo, pero bueno,
lo vamos a ir viendo. Tenemos 2 lunes para verlos. Muy bien. Los dejo, si no tienen alguna duda, nos vemos el próximo lunes. Ahora voy a avisar de Elía por el 23. Bueno, nos vemos, hasta luego. Ah, profe, gracias. Buena semana. Chau, chau. Profe.